Bienvenidos a una transmisión en vivo desde Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo, Ministerios Ebenezer, ubicada en Chiquilajá, Quetzaltenango, Guatemala. Tu palabra y podamos ser, Señor del cielo, obviamente pues que podamos ser catartizados, equipados, Señor, a través de la misma. Oramos para que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla su cometido, por favor, Señor Dios Todopoderoso. A ti te damos toda la gloria, la honra, la magnificencia. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Porque grande, grande es Jehová. Porque grande, grande es Jehová. Aleluya. Bueno, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos, fíjese que ahí encontramos en el libro de Apocalipsis, por lo menos tal vez unas 10, 11 series de 7. Hermano, siempre hay cosas de 7, hermano, en el libro de Apocalipsis. Y entonces yo quiero que vayamos a ver. Yo aquí le puse, obviamente, series de 7 en el libro de Apocalipsis, porque ahí en el fondo usted puede ver las 7 iglesias de Apocalipsis, que es donde yo me quiero centrar en esta hermosa tarde. Pero cuando nosotros vamos a ver, hermano, aquí podemos encontrar los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 1:4 se habla de los 7 espíritus de Dios. En el libro de, en capítulo 1, verso 12, encontramos los 7 candelabros de oro. En Apocalipsis 1:16 encontramos las 7 estrellas. En Apocalipsis 5-8 encontramos los 7 sellos, hermanos, que van a ser abiertos. En Apocalipsis 5:6 encontramos los 7 cuernos del Cordero. También encontramos los 7 ojos del Cordero. Imagínense, en Apocalipsis 5:6. También encontramos las 7 trompetas en el libro de Apocalipsis 8-11. También encontramos los 7 truenos. Imagínense, son series de 7, ¿verdad? También, hermano, podemos nosotros aquí ver que podemos también encontrar, hermano, las 7 cabezas de la bestia en el libro de Apocalipsis 13:1. También podemos encontrar las 7 copas de la ira de Dios. Pero y yo le puse de último porque es lo que yo quiero hablar un poquito, hermano, y es precisamente las 7 iglesias de Asia que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3. Ahí se hablan de las 7 iglesias. Pero entonces a mí me llamó la atención porque cuando yo estaba viendo y analizando precisamente las 7 iglesias de Asia, me quedé pensando en un momento con relación a la iglesia, hermano, de Éfeso, que es la iglesia que va a ser arrebatada, ¿verdad? Y entonces, hermano, aquí podemos ver, por ejemplo, la iglesia de la Odisea es la iglesia que se va a quedar en la tribulación. Pero la iglesia actual ahorita es la iglesia de Sardis. Y entonces la que va a ser arrebatado va a ser la iglesia, hermano, de Éfeso. Y esa iglesia me llama la atención porque es la iglesia de Filadelfia, una iglesia llena de amor. Es una iglesia que ha aprendido a amar a sus hermanos. Es una iglesia que ha evolucionado en cuanto al amor. Es una iglesia, hermano, que realmente pudo amar a sus hermanos, aprendió a amar a sus hermanos. Yo creo que lo más difícil es aprender a amar a nuestros hermanos. Yo creo que eso es lo más difícil. Yo no sé si para ustedes es fácil amar a su hermano, pero yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que existe, hermano, en la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque desde el principio nos damos cuenta que siempre han habido conflictos entre hermanos. Siempre han habido malentendidos entre hermanos.
Siempre han habido, hermano, peleas entre hermanos. Vemos el caso de Caín y Abel. Vemos el caso de Jacob y Esaú, estaban peleando. Vemos el caso, hermano, de José y sus hermanos, estaban peleando. Y así sucesivamente puedo mencionarle en toda la Biblia cómo es que incluso David y sus hermanos tuvieron problemas, cómo el hijo pródigo tuvo problemas con su hermano. Y así sucesivamente en toda la Biblia se relatan hechos problemáticos entre hermanos. Y con esto yo puedo concluir que no es fácil amar a nuestros hermanos. Es difícil a veces amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero si nosotros nos queremos ir con el Señor, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos quieren ser arrebatados? Tienen que aprender a amar a su hermano. Porque la iglesia Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal, amor hacia los hermanos. Y tenemos que entonces evolucionar en cuanto al amor. No solo amar a nuestros hermanos, amar al Señor, amar incluso a nuestros enemigos, amar a los que nos han hecho daño. No es fácil, no es fácil llegar ahí. Pero si queremos ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada, tenemos que esforzarnos por perfeccionar el amor que hay en nosotros. Usted tiene que perfeccionar el amor que hay en su corazón. Amar a sus enemigos, amar a los que le hacen daño, amar al Señor, amar a sus hermanos. Y como vuelvo a repetir, amar a los hermanos no es fácil, es difícil amar a los hermanos, porque a veces existen mayores conflictos entre hermanos que entre amigos. Pero si nosotros queremos ser de la iglesia que va a ser arrebatada, necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude a perfeccionar ese amor. Pero hay otra cosa que me llama la atención, otro elemento que posee, otra característica que posee la iglesia de Éfeso, es la iglesia que va a ser arrebatada, y es precisamente su debilidad, su debilidad. Quiero que vaya conmigo aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Aquí ya está hablando de la iglesia de Éfeso. Y dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y mire cómo dice: pues aunque tienes poca fuerza, tienes poca fuerza. ¿Cómo es la condición de la iglesia Filadelfia? Tiene poca fuerza. ¿Cómo es la característica de la iglesia que va a ser arrebatada? Tiene poca fuerza. Y entonces me llamó la atención, porque note que la iglesia que se va a ir con el Señor no es una iglesia que está fortalecida, no es una iglesia que es poderosa, es una iglesia que es débil. Y mire, cuando yo fui a revisar, por ejemplo, esta versión Arca Fernández dice: aunque eres débil, tú eres débil. Mire cómo dice aquí esta versión, la Nueva Biblia al Día, dice: no eres muy fuerte. Y mire cómo dice esta versión, esta es la versión textual: aunque tienes poco poder. Qué tremendo, porque la iglesia que será arrebatada es una iglesia débil, sin fuerzas, sin poder. Ahora, ¿por qué la iglesia que será arrebatada será una iglesia débil, sin poder, sin fuerzas? Porque la debilidad hace que tú dependas del Señor. La debilidad hace que tú busques la ayuda del Señor. Pero si tú eres fuerte, no vas a buscar la ayuda del Señor. Pero el que es débil se va a refugiar en el Señor. Va a buscar al Señor para que sea su amparo, su refugio. Entonces, hermano, con esto entendamos, y le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Cuando vemos en la palabra del Señor, la mujer del flujo de sangre lo había gastado todo, ya no tenía nada, lo gastó todo con los médicos. 18 años de enfermedad, esa enfermedad ya lo tenía cansada, debilitada, ya no tenía fuerzas, ya no tenía dinero. ¿Y qué hizo? Esa debilidad, ¿a dónde lo condujo? Lo condujo al Señor.
lo condujo a Dios. Y esa iglesia comenzó a buscar al Señor. Esa mujer se refugió en el Señor. Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero entonces qué tremendo, porque así como esta mujer, hermano, su debilidad lo llevó a buscar al Señor. De esa misma manera, la debilidad de la iglesia de Filadelfia hizo que se refugiara en el Señor, que dependiera del Señor, que se acercara al Señor. Pero si esta iglesia hubiera sido fuerte, poderosa, esta iglesia se hubiera convertido en una iglesia independiente, ya no hubiera buscado al Señor, se hubiera convertido en una iglesia autosuficiente, a decir, yo ya no necesito nada de Dios porque todo lo puedo, me siento fuerte. Y esta iglesia automáticamente se hubiera apartado del Señor. Pero note que la debilidad de esta iglesia hizo que esta iglesia dependiera totalmente del Señor. Su poco poder, su poca fuerza lo llevaron a refugiarse en Dios, lo llevaron hermano, a buscar la ayuda del Señor, a depender del Señor. La iglesia que no es fuerte va a depender del Señor, va a buscar al Señor para que pelee sus batallas. Pero si nosotros nos creemos fuertes, ya no vamos a buscar al Señor, porque somos fuertes y con nuestra fuerza podremos pelear nuestras batallas. Con nuestra fuerza podemos salir adelante sin la ayuda de Dios. Por eso es que la iglesia que se va a ir con el Señor tiene que ser una iglesia débil, que todo el tiempo esté dependiendo de Dios, que todo el tiempo esté buscando a Dios, que todo el tiempo diga, Señor, sin ti yo no puedo hacer nada, sin ti no puedo salir adelante, sin ti no puedo progresar, sin ti no puedo salir adelante. Esa es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, la iglesia que está buscando, que está dependiendo, hermano, del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Es la iglesia que se va a ir con el Señor. Entonces, cuando yo estaba revisando esto, quiero que entienda que la poca fuerza, el poco poder, llevaron a esta iglesia a buscar y a depender del Señor. Tú no debes creerte fuerte, tienes que considerarte débil, porque esa debilidad hará que tú dependas del Señor. Esa debilidad hará que tú siempre busques al Señor. En la Biblia encontramos a muchos hombres que reconocieron su debilidad, que dijeron, Señor, yo no puedo hacer esto, que Señor, yo no puedo hacer esto con mi fuerza, no tengo el poder, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad para hacerlo, necesito de ti, Señor. Esa es la iglesia que se va a ir con el Señor, que está dependiendo del Señor y que dice, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Y entonces quiero ponerle aquí a hombres que reconocieron su debilidad. Cuando yo voy a ver aquí en la palabra, perdone que salió muy pequeña la letra, pero ya sí se mira bien, va. Ya le dije, si no mira ya, váyase con el oculista. Ahí mire, encontramos en primer lugar, hermano, lo que le puse, personaje, la debilidad va a aparecer en medio. Y al otro lado, a la derecha, o sería, ¿a usted qué? Sí, la derecha también va. Le va a aparecer la cita bíblica. Y en primer lugar encontramos a Job. Job era un hombre que se sintió débil, que se sintió abatido. Y él dijo, no puedo, ya no resisto. Pero esa debilidad fue la causa, la razón por la cual él buscó más al Señor. Se refugió en Dios. Vemos también en el libro de Éxodo, Moisés fue un hombre que se sintió incapaz de hablar y de guiar al pueblo. Él dijo, Señor, no tengo la capacidad para hablar, soy tardo para hablar, no puedo. Se consideraba débil y esa debilidad hizo que él dependiera de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Vemos también a otro hombre llamado Gedeón. Gedeón se consideró el más pequeño de su familia, el más insignificante de su familia. En otras palabras, ¿sabe qué digo? Yo soy el más débil, yo soy el menos indicado para salir adelante. Y le dice, y nosotros, yo vengo de la tribu más pequeña, vengo de la tribu más pobre,
vengo de la tribu más insignificante. Imagínense qué tremendo el concepto que él tenía. Vengo de una tribu que da lástima. Y eso, hermano, hizo que él dependiera del Señor. También en la palabra del Señor encontramos a Elías. Elías fue un hombre que se sintió tan débil, se sintió tan desanimado. Imagínense, de ser un hombre poderoso, ahora se convirtió en un hombre débil, que le pidió al Señor que le quitara la vida. De tanta debilidad se quedó dormido. Y mire, su debilidad hizo que el Señor le enviara provisión, lo sustentara. Y a través de ese alimento recibió nuevas fuerzas. El Señor le dio ánimo para seguir adelante con su comisión. Pero note que su debilidad hizo que él dependiera del Señor. También aquí encontramos a David. David reconocía su debilidad espiritual, emocional, en medio del pecado. Cuando él reconoció su debilidad, confesó su pecado. Y eso lo acercó a la misericordia de Dios. Y el Señor le renovó sus fuerzas, le dio ánimo para seguir viviendo, le dio motivo, le dio razones. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, hermano, cuando nosotros nos sentimos incapaces, ahí es cuando tenemos que refugiarnos en Dios, que Él nos va a dar las fuerzas necesarias. Vemos también aquí a Jonás. Imagínense, Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, se dio cuenta de su debilidad. Se dio cuenta, hermano, que él no podía salir del vientre del pez. Esa debilidad hizo que él comenzara a depender del Señor. Y él dijo: Señor, no puedo salir de esta situación. Y mire, se dio cuenta que era tan débil, que iba a morir. Y en medio de su debilidad comenzó a clamarle a Dios. En medio de su debilidad comenzó a decirle: Señor, ayúdame, porque solo tú eres el Todopoderoso. Solo contigo puedo salir de esta situación. Se sintió tan débil que dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. El que lo hace todo eres tú, Señor. Y el Señor tuvo misericordia de él. Lo sacó, hermano, imagínense, del vientre del pez. Y el pez lo vomitó, hermano. ¡Ah, qué terrible, va! Otra cosa, Nehemías. Hermano, al enterarse de la ruina de Jerusalén, dice la Biblia que llevó, hermano, a los ancianos de Israel con él. Fue a ver a toda la ciudad. Y cuando vio que toda la ciudad estaba destruida, vio los escombros, vio toda la ciudad en ruinas, dice que comenzó a llorar. Se sintió impotente, incapaz de reconstruir la ciudad, y dijo: esta ciudad no la podremos reconstruir. Y eso lo llevó a orar, lo llevó a depender del Señor. Y hermano, en medio de la oración, Dios le comenzó a dar la capacidad a este hombre. En medio de esa oración, Dios comenzó a sustentar a este hombre. Mire qué lindo cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Qué lindo es cuando eso nos lleva a Dios, nos lleva a orar, nos lleva a depender, nos lleva a buscar la presencia de Dios. Qué lindo es. Otro hombre, Jeremías, se consideraba muy joven y él decía: soy un débil, soy incapaz de hablar como profeta. Y esa debilidad lo llevó a depender del Señor. Dios lo afirmó, hermano, y le dijo: yo estaré contigo y pondré mis palabras en tu boca. Le dice, hermano, qué terrible, va. A la que tremendo. Vemos a Timoteo. Tenía un carácter tímido. ¿Cuál era su debilidad? Que era tímido, que era incapaz para hablar, que era temeroso. Y Pablo le recordó que Dios no le había dado un espíritu de cobardía a él, sino de poder. Su debilidad hizo que él comenzara a depender del Señor. Este hombre se sintió tímido, se sintió, hermano, temeroso, que no podía salir adelante con su ministerio. Y mire, esto lo llevó a depender del Señor. Vemos otra cosa. Vemos a Pablo. Pablo se consideró débil cuando él
tenía el aguijón, no podía sacar el aguijón, no podía, hermano, quitar el aguijón que había en su carne. Y él dijo: Señor, no puedo. Señor, soy débil. Señor, no puedo sacar esta enfermedad, no puedo sacar este aguijón que me está torturando. Y hermano, ahí se dio cuenta de su debilidad. Y entonces el Señor le dijo: y en tu debilidad se perfecciona mi poder. Mire qué tremendo, ¿ah? Porque entonces cuando soy débil, dijo él, es cuando soy más fuerte. También encontramos aquí a Jesús. Se consideró incapaz. Él se consideró incapaz. Imagínese Jesús, hermano. Y eso lo llevó a orar, a depender de Dios. Por eso cuando vemos en la oración del Getsemaní, él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y sabe qué hizo? Oró. Y en medio de su oración, que él se sentía débil, que se sentía incapaz, que sentía que no iba a poder, ahí Dios lo fortaleció en medio de la oración. En medio de la oración Dios comenzó a renovarle sus fuerzas. En medio de la oración Dios comenzó a darle fuerzas nuevas a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Imagínese. Y ahora, cuando terminó de orar, tenía fuerzas renovadas. Él dijo: ahora sí puedo, ahora sí soy capaz. ¿Pero por qué? Porque Dios ya le había renovado sus fuerzas. Entonces, si tú dependes de Dios, te refugias en Dios, las fuerzas te las va a dar el Señor. Lo que tú piensas que no lo vas a poder vencer, lo vas a poder vencer, porque Dios te va a dar las fuerzas. Pastor, pero si mire mis fuerzas, si mire mi debilidad, si mire ya no aguanto pararme, si mire que ya no aguanto caminar. Pero tu fuerza no viene de tu humanidad, tu fuerza viene del cielo, tu fuerza viene de lo alto, tu fuerza viene del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle una ofrenda de palmas al Señor si tú crees que tu fuerza viene de Dios. Aleluya. Y por último, Filadelfia se consideró débil y dijo: soy débil. Pero entonces note que la debilidad de estas personas se convirtió en un canal de dependencia. La debilidad llevó a estos hombres a confiar en el Señor. La debilidad de estos hombres fue la razón, la causa por la cual buscaron la fuerza de Dios, buscaron el poder de Dios. Hermano, que tu debilidad te lleve a buscar la ayuda de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Los que confían, los que entienden, hermano, que de Dios vienen sus fuerzas, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrás. Diga conmigo: nuevas fuerzas tendré. Entonces, hermano, así como estos hombres buscaron la fuerza, el poder, la ayuda del Señor, también tenemos que hacerlo nosotros. Entonces yo quiero que veamos aquí las fuerzas de Dios. Y aquí dice: en Él, esa palabra Él es Cristo. En Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el líder, Él es el autor del poder y la autoridad. Esa palabra autoridad es exousia. Él es la cabeza del poder y la fuerza. Que ustedes han recibido esa plenitud. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué plenitud? ¿Qué plenitud hemos recibido? La fuerza y el poder. Entonces, entendamos que cuando hablamos de la plenitud, ¿qué es plenitud? Plenitud es alcanzar la capacidad máxima. Plenitud es alcanzar el nivel máximo, es alcanzar la llenura máxima. Entonces, cuando Cristo nos dice: ustedes han recibido esa plenitud, está diciendo: ustedes van a ser llenos del poder y de la fuerza. Pero ahora quiero que note, Cristo hermano, en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar esa plenitud del poder y la fuerza de Dios. Pero note que no solo es una
poca fuerza, no solo es un poco poder, es la plenitud del poder, es la plenitud de su fuerza, o sea, es la totalidad de su poder. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? ¿Un poquito o todo su poder? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? ¿Un poquito de su fuerza o toda su fuerza? Él te quiere dar toda su fuerza, pero ahora tenemos que entender que toda la fuerza de Dios se centra en 5 cosas, se divide en 5 facetas. Y mire, estas 5 facetas al unir, hace un poder impresionante, hace una fuerza impresionante. Por eso, hermano, la pregunta del millón sería: ¿cuáles son esas 5 facetas? Aquí yo le puse la plenitud de la fuerza, y aquí le pongo las 5 facetas donde se manifiesta el poder de Dios. La primera faceta donde se manifiesta el poder de Dios es en el león. La segunda fuerza es en el águila. La tercera fuerza es en el búfalo. La cuarta fuerza está en el caballo. Y la quinta fuerza está en el buey. Yo oí a un hermano hoy que decía: hermano, la fuerza del ministro es la fuerza del oso y la fuerza del camello. Eso nada que ver, hermano. No está ni el camello ni está la fuerza del oso. Un ministro no tiene la fuerza del oso ni tiene la fuerza del camello. Está, hermano, es que casualmente no sé cómo fue que en ese ratito estaba hablando el hermano y cabal le caché esa herejía, ¿va? Pero entonces, hermano, aquí encontramos esas 5 cualidades o 5 facetas donde se manifiesta el poder de Dios. Mire, eso es como decirle a usted: no sé, perdone mi herejía, esto yo lo veo, hermano, como transformadores. Como 5 transformadores que regulan la fuerza de Dios, que regulan el poder de Dios. Pero entonces aquí está todo el poder de Dios, hermano. Y entonces cuando yo comencé a ver esto, ahora cada animal, hermano, que vemos aquí en la pantalla representa la fuerza y el poder de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el león representa a Cristo y representa su fuerza? En el libro de Apocalipsis, hermano, ¿sabe qué? Le voy a quitar esto mejor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5, se habla que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y recordemos que el león es considerado como el rey de la selva, ¿sí? El león representa poder y gobierno. Y eso es lo que, hermano, tiene nuestro Señor Jesucristo. Tiene poder y gobierno. El poder y el gobierno está representado, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el león representa, hermano, el poder de Dios. Pero también, ¿por qué el águila representa a Cristo y su fuerza? Recordemos que en los 4 evangelios se nos presenta la cuadridimensión, hermano, de Cristo. Y el libro de Juan nos presenta a Jesús como el águila. Y el águila nos habla de la divinidad de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Eso quiere decir que Jesús tenía una fuerza sobrenatural. Él no caminaba ni vivía en este mundo con la fuerza humana. Él tenía una fuerza sobrenatural que no era de este mundo. Cuando nosotros vamos a ver que Jesús ayunó 40 días, hermano, y 40 noches, no comió nada y sobrevivió. Mire, nadie puede sobrevivir sin comer ni beber nada en 40 días. Ahí estaba la fuerza sobrenatural en él. Cuando el Señor estaba orando, dice que toda la noche pasaba él orando y de día predicaba. Pareciera que no dormía, no descansaba. ¿Pero por qué? Porque él tenía una fuerza sobrenatural. Incluso cuando él caminó, hermano, sobre las aguas, incluso cuando él paró la tormenta, hermano, cuando estaban sus discípulos con él y él estaba durmiendo, lo fueron a despertar. Y la fuerza que él representa, le digo: cállense. Imagínense el poder, la fuerza que había en él. No era del hombre, era una fuerza sobrenatural. Era la fuerza del águila que estaba operando en él. Cuando vamos a ver por qué el búfalo
representa a Cristo y su fuerza. Recordamos que el verdadero poder del búfalo está en sus rodillas. Y el poder de Cristo, ¿dónde venía el poder de Cristo? De sus rodillas. Cuando él oraba, cuando vemos en Lucas 22:41, dice que Jesús se puso de rodillas y oró. Cuando Jesús cargó el pecado de todos, de todo el mundo, él se sintió incapaz, sintió desmayarse. Pero cuando él, hermano, comenzó a orar, dobló sus rodillas, a través de la oración le vinieron nuevas fuerzas, le renovaron, como dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El Señor ahí le aumentó las fuerzas. Hermano, imagínense, nuestro Señor ahí sintió desmayar, sintió tanta carga, pero ahí el Señor le dio fuerzas de búfalo, hermano, y él pudo llevar el pecado de toda la humanidad y se fue a la cruz del Calvario porque él tenía las fuerzas del búfalo. Hermano, tú tienes que aprender a caminar con la fuerza del búfalo. ¿Cómo? De rodillas. De rodillas es como tú vas a seguir adelante, de rodillas. Si alguien va a decir aquí, pastor, ya no aguanto esta lucha, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto este sufrimiento, dobla tus rodillas y camina, y vas a llegar, y vas a salir. Porque tú tienes que aprender a desarrollar la fuerza del búfalo. Y la fuerza del búfalo está centrada ¿en dónde? En sus rodillas. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Por qué el caballo representa a Cristo y su fuerza? Según Job 39:19, el caballo representa a un guerrero que no le tiene miedo a la batalla, a la muerte y al peligro. ¿Jesús le tiene miedo a la muerte? ¿Jesús le tendrá miedo a la batalla? Pregunto. ¿Aló? ¿Será que Jesús se intimida ante un enemigo? No. El caballo no se intimida. Si nos damos cuenta, la palabra dice que el caballo no retrocede, y Cristo Jesús tampoco retrocede ante sus enemigos. Él no retrocede. Vemos que Cristo enfrentó la cruz del Calvario sin huir, como el caballo que no retrocede. Cristo Jesús no retrocedió, avanzó para morir en la cruz del Calvario, sabiendo que él iba a resucitar al tercer día. El caballo representa a un guerrero victorioso. Recordemos aquel canto: y saldrá el Señor, peleará contra los hombres, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos, y reinará el Señor sobre todo, sobre toda la tierra. Y ya en el coro: victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Así es Jesús. Así es Jesús. En Apocalipsis 19:11 dice que vendrá como un guerrero victorioso. El caballo también sabe qué representa el caballo: majestad. Usted ha visto unos caballos hermosos, hermano. Cuando viene hermano un rey, qué caballos más hermosos los que ponen, hermano. Y el caballo representa la majestad. El caballo no solo refleja su fuerza, también refleja su realeza, su gobierno. Y esos son los atributos, que el Señor tiene. Ahora, voy rápido, me estaba atrasando. El buey. ¿Por qué el buey representa a Cristo y su fuerza? Cuando vemos la cuadridimensión de Cristo en los 4 evangelios, el libro de Marcos presenta a Jesús como buey, y el buey es un siervo, es figura de un siervo. En Marcos 10:45 se habla de un siervo sufriente que da su vida en la cruz del Calvario. Recordemos que el buey representa el servicio y el trabajo. El buey es un animal de carga, pero también es un animal que se encarga de arar la tierra. En Marcos 10:45 Jesús dijo:
No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de todos. Cristo trabajó incansablemente para cumplir con la voluntad del Padre. Y mire, otra cosa que hace el buey es que tiene fuerza para morir. La fuerza mayor de Cristo se manifestó al morir en la cruz del Calvario. Cristo sirvió fielmente como buey hasta el último día de su vida. Por eso es que Cristo aquí es representado en el buey, porque Él sirvió hasta el último día de su vida. Tenemos que tener la fuerza del buey para servirle incansablemente al Señor. Que podamos servirle hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuántos le quieren servir al Señor hasta el último día de su vida? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ok. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús, para terminar su carrera, para terminar su asignación, necesitó o echó mano de estas 5 fuerzas. Ahora imagínense, ¿será que nosotros necesitamos estas 5 fuerzas para terminar nuestra asignación, para terminar nuestra misión, para terminar nuestra carrera? ¿Será que lo necesitamos, sí o no? Claro, necesitamos echar mano de estas 5 fuerzas, hermano, para que nosotros podamos perfeccionar el poder y la fuerza de Dios en nosotros. Necesitamos perfeccionar la fuerza de Dios en nosotros. Entonces, note que Cristo, para desarrollar su ministerio y terminar con su comisión, el Padre, hermano, que el Padre le había dado, mire, no utilizó fuerzas humanas, utilizó una fuerza celestial, porque la fuerza celestial no se agota, no se acaba. La fuerza del cielo no se acaba, pero las fuerzas humanas sí se acaban. Usted se cansa, usted se agota, pero la fuerza de Dios no se agota. Y esa fuerza se la quiere dar Dios a usted. Esa fuerza se la quiere dar Dios a usted. Mire cómo dice este pasaje. Pero este precioso tesoro, mire, hay un tesoro. Esta luz, este poder que ahora brilla en nosotros. Tú tienes un tesoro que brilla en ti. Tú tienes un poder que brilla en ti. Y dice aquí, los guardamos en una vasija perecedera, lo guardamos en una vasija de barro, dice otra versión. ¿Y cuál es la vasija de barro? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y dice, por eso es tan obvio que ese glorioso poder que está en nosotros es de Dios y no de nosotros. Ese poder que está en ti, no lo sé, pregúntate. El poder, la fuerza que está en ti, ¿es del hombre o es de Dios? ¿Seguros que ustedes tienen la fuerza de Dios? ¿O es la fuerza del hombre? ¿Qué fuerza tienen ustedes? Pero si usted tiene fuerza del hombre, se está cansando, se está fatigando, se está desesperando. Pero aquí dice que Dios ha puesto un poder que brilla en este cuerpo. O sea, hermano, que nuestra fuerza no depende de este vaso o esta vasija de barro. Depende del poder que Dios ha puesto en nosotros. Y ese poder es un poder celestial. Echa mano de ese poder. Echa mano de ese poder. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios? Echa mano del poder de Dios y no te vas a cansar, no te vas a fatigar, vas a correr y vas a levantar alas como las águilas, porque tú tienes el poder de Dios. Digo, amigo, tengo el poder de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Padre Santo. Entonces, de las 5 fuerzas, yo quiero hablarle de esta fuerza. No sé si me consigue un poquito de agua tibia, hermano Nico, es que me está doliendo la garganta, ya no aguanto la garganta, estoy un poquito afónico y tomar agua fría me da un poquito pena conmigo mismo, hermano. No quiero ser violento conmigo mismo. Y entonces, hermano, aquí vemos entonces las fuerzas del águila. ¿Cuántos quieren las fuerzas del águila? ¿Sí se recuerda que hablamos de las fuerzas del águila? Ok, aquí está, se lo pongo. Mas los que esperan en Jehová
tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas. ¿Por qué como las águilas? Porque el águila representa las fuerzas de Dios. Y mire qué dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ha nadado usted? ¿Alguna vez ha nadado? ¿Cuántas vueltas aguanta, hermano, en una piscina así de largo de este? ¿Aguantará unas sus 8 vueltas? No aguanta, va. Ay, no, pastor, me canso. Ya no aguanto, pastor. ¿Y por qué ya no aguanta? Porque se le acaban las fuerzas. Se le terminan las fuerzas. Pero aquí dice que cuando nosotros tengamos las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No te vas a cansar ni te vas a fatigar. No te vas a cansar ni te vas a fatigar. Vas a tener una fuerza inagotable. Vas a tener una fuerza, hermano, que no se acaba, que no se agota en ti. Esa fuerza es la fuerza de Dios. Es lo que decía el pasaje anterior, que Dios ha puesto en este vaso de barro una fuerza que no es de nosotros, sino es del Padre Celestial. Tenemos el poder de Dios, tenemos la fuerza de Dios. Dele palmas al Señor. Entonces, las fuerzas del águila nos van a llevar más allá de nuestras capacidades. Porque cuando dice correrán y no se cansarán, quiere decir que vamos a romper nuestros límites, vamos a ir más allá de nuestras capacidades. La fuerza del águila te lleva más allá. ¿A dónde te va a llevar las fuerzas del águila? Más allá de mis capacidades, más allá de mis capacidades. Ok, entonces la semana pasada comencé hablando de esto y le dije que Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí un carnero más allá de él. ¿Qué miró? No, ¿qué miró? Más allá. No miró lo que sus ojos miraban, no miró lo que sus ojos naturales veían, miró más allá. Tú tienes que aprender a ver. Si tienes la fuerza del águila, vas a ver más allá de tus problemas, más allá de tus necesidades, más allá de tus angustias. Vas a ver más allá, porque tú tienes la fuerza del águila. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Voy con el segundo. Mire qué dice aquí. Aleluya. Este agua que me trajo el hermano Nico es agua milagrosa, hermano. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto. ¿A dónde lo llevó? El que tiene las fuerzas del águila, ¿a dónde va a ir? Más allá del desierto. La semana pasada, yo cuando oí esto, yo dije, a la gloria a Dios, porque yo quiero hablar del desierto, dije hace 8 días. Y el apóstol habló la necesidad del desierto. ¿Se recuerda? Él enseñó que Israel cruzó 7 desiertos. Jesús atravesó 7 desiertos. Y él enseñó, y nosotros vamos a pasar por 21 desiertos. ¿Cuántos desiertos? 21 desiertos. Ahora, ¿qué representa el desierto? Prueba, cosas negativas, dolor, sufrimiento, calamidades, angustias, pérdida, dolor, accidentes. Pero note que aquí vemos que este hombre pudo ir más allá del desierto. Es decir, que este hombre superó sus límites con la fuerza de Dios. En sus propias fuerzas, él no hubiera podido superar sus límites. Hermano, los límites del mismo desierto. Él solo, hermano, tal vez, esto, cuando yo veo que este hombre dice que se fue más allá del desierto, quiere decir que no lo hizo en sus fuerzas. Lo hizo en las fuerzas de Dios. Lo hizo con las fuerzas del águila. Cuando leemos la palabra dice que Moisés fue más allá del desierto. Significa que Moisés entró en una dimensión donde ya no dependía
de sus fuerzas humanas, sino que era el poder de Dios obrando en él. Porque, hermano, discúlpeme, ¿quién iba a pasar un desierto, hermano, tan grande? ¿Sabe qué es lo tremendo de todo esto? Que Moisés ya era un hombre de edad avanzada. Imagínense, 40 años llevaba pastoreando las ovejas de su suegro. 40 años vivió allá, hermano, en Egipto, aprendiendo, hermano, muchas cosas. ¿Cuántos años tenía este hombre cuando pasó por el desierto? 80 años. 80 años. Moisés, imagínense, ya no tenía la capacidad, ya no tenía las fuerzas para pasar el desierto. Discúlpeme, con toda reverencia, ya era viejito, hombre. Pero note que la palabra del Señor dice que Moisés fue más allá del desierto. Eso significa que Moisés fue fortalecido por el Señor para que no se quedara en medio del desierto, para que no muriera en medio del desierto, para que no desfalleciera en medio del desierto, hermano, para que no muriera en medio de la lucha, en medio de la prueba. Moisés no se quedó en medio de su dolor, en medio de un fracaso. Moisés logró superar sus límites, su desierto, sus luchas, sus pruebas, gracias a la fuerza sobrenatural de Dios. Hermano, si él no hubiera recibido las fuerzas sobrenaturales del Señor, él no hubiera podido superar el desierto, su lucha, su dolor, su enfermedad. Ahí se hubiera quedado. Si Moisés no hubiera recibido las fuerzas del águila, se hubiera quedado él y las ovejas tendidos en el desierto, muertos en el desierto. ¿Por qué no se quedaron tendidos? ¿Por qué? Las fuerzas del hombre se acaban. Tus fuerzas se acaban, tienen límites, se terminan, se agotan. Pero las fuerzas del águila son ilimitadas. Es una fuerza inagotable, es una fuerza eterna que no se acaba. Y si tú tienes esa fuerza, hay cosas que tú dices: de esta no salgo, de esta prueba no salgo, de esta enfermedad no salgo, de esta crisis no salgo, de esta miseria no me levanto. Pero nuevas fuerzas tendrás. Si confías en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Vas a ir más allá de tu desierto, vas a ir más allá de tu prueba, vas a ir más allá del dolor. No te vas a quedar tendido en el desierto. Oye lo que el Señor te habla, te está diciendo: no te vas a quedar aquí, vas a avanzar y vas a salir y vas a llegar al monte de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Hermano, es que esto está tremendo. De verdad. ¿Por qué le digo que está tremendo? Porque cuando yo veo, hermano, que cuando tú tienes la fuerza del águila, el desierto se queda chiquito. Cuando tienes fuerzas de águila, ay Dios, yo me imagino el águila cuando vuela hasta arriba. ¿Cómo que uno mirará el desierto el águila? Lo mirará como pasar un pisito aquí. ¿O no? Nunca ha volado usted, va, pero va a volar en el nombre de Jesús. Aunque va a volar de su cama, pero va a volar. Cuando usted va en el avión, hermano, ay Dios, las montañas se miran como cuando usted jugaba, hermano, con la tierra antes, que hacía sus volcancitos, así se mira arriba. Los ríos, ay Dios, los ríos se miran como la sisa del piso. Las lagunas, las lagunitas, se mira como el resplandor del foco que usted mira ahí en el piso. Así se miran las lagunitas, tan chiquititas, ¿verdad? Hermano, ¿qué quiero decir con eso? Tu lucha, tu prueba se vuelve pequeñito. Tu prueba se vuelve pequeñito. Tu deuda se vuelve pequeñito. Cuando tú tienes la fuerza de Dios, ay hermano, tú atraviesas el dolor, la prueba, el sufrimiento, hasta llegar al monte de Dios,
No hay nada que te detenga, hermano. La prueba, el desierto, se queda pequeño. Lo que te vengo a decir, dice el Señor, allá tú si me recibes eso, pero dice el Señor que tu lucha, que tu prueba, que tu enfermedad, que tu dolor te va a quedar chiquito, porque hoy estás recibiendo, hermano, aleluya, las fuerzas del águila. Y las fuerzas del águila hacen que veas tus problemas pequeños, tu desierto pequeño, tu enfermedad pequeño, tu angustia pequeño, lo vas a ver pequeño. Cuando Moisés recibió las fuerzas del águila, ay, hermano, él perseveró en medio del desierto sin detenerse. El desierto no pudo consumir las fuerzas que tenía Moisés. Iglesia, cuando tú tienes la fuerza divina, la fuerza celestial, la fuerza del águila, es más probable que se acabe la lucha, que se acabe la enfermedad, que se acabe la prueba, y no tus fuerzas. Tus fuerzas no se van a acabar. Moisés, oh, se acabó el desierto, pero ¿qué hago aquí? Yo estoy bien activo. Sí, pero ya se acabó. Ay, Dios, dice Moisés, ¿qué tan chiquito es el desierto? No es que chiquito era el desierto era muy grande. Pero es que tenía las fuerzas del águila. Que Dios te dé fuerzas de águila esta tarde. Que Dios te dé las fuerzas del águila, hermano. Y mire, Moisés cruzó el desierto. No solo cruzó el desierto, sino que subió todo el monte de Dios hasta encontrarse con la zarza ardiente. Yo digo, ¿qué aguante tenía este viejito? Pues ya viejito, pues ya 80 años, hermano. Y usted que es pollonazo todavía, 30 años, dice, ay, me voy a morir. Ay, aquí me acabo. Ay, mejor voy a repartir mis trastes. Ay, mejor ahí voy a repartir mis platos. Ay, cáigame bien, hermano. Desecharás, ay, hombre. Si usted no tiene las fuerzas del águila, siga diciendo lo que está diciendo. Pero si usted tiene la fuerza del águila, hermano, usted va a cambiar su perspectiva. Voy a decir, no moriré, sino que viviré. Contaré las grandezas de Dios. Hermano, mire, ¿por qué Moisés logró una gran hazaña? Porque tenía el poder de Dios. Cuando tú tienes el poder de Dios, no solo cruzas el desierto, también subirás los montes. Vas a cruzar montes. Vas a subir, hermano, vas a subir montes, vas a cruzar, hermano, desiertos, y no te vas a cansar, no te vas a fatigar, porque en ti están las fuerzas del águila. ¿Cuál es tu miedo? Si el águila no tiene miedo, ¿acaso le tiene miedo pues a las serpientes y el águila? Ahí viene, hermano, y se agarra a las víboras, hermano, y usted, ¡ay, una culebra! Entonces, hermano, tenga gracia. Un chocono y usted le tiene miedo, hermano. Padre Santo. Cuando tú, hermano, cuando tú dependes de la fuerza del Señor, tú pasarás desiertos que otros no han podido cruzar. Mire, hay personas que han intentado cruzar desiertos, pero no han podido pasar. Porque al intentar cruzar ese desierto, se les acabó las fuerzas. Sus fuerzas se les agotó. Mire, en el desierto mucha gente muere. ¿Quiénes mueren en el desierto? Los que intentan cruzar con sus propias fuerzas. ¿Y qué es el desierto, dijimos? Prueba, dolor, sufrimiento, enfermedad, angustia, deuda, de todo. Si tú vas a pasar tu desierto con tus propias fuerzas, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. Así dice el Señor, ahí te vas a quedar. Hay que entender que los desiertos no se cruzan con nuestras propias fuerzas. Diga conmigo, los desiertos no los debo cruzar con mis propias fuerzas. Los desiertos los tengo que cruzar con la fuerza de ahí arriba. En esta vida, para
alcanzar bendiciones vamos a tener que cruzar desiertos. Vamos a tener que cruzar temporadas malas, hermano, y difíciles, complicadas, que parecieran imposibles cruzar. Y quizá alguien, hermano, ha intentado cruzar desiertos y malas temporadas con sus propias fuerzas y han fracasado, no han podido. Se han quedado muertos en el desierto. Las pruebas más difíciles de la vida no se cruzan con nuestras propias fuerzas. Los desiertos, hermano, y las peores temporadas de la vida se cruzan con el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Cuando cruzamos los desiertos, el poder de Dios, ay, hermano, se manifiesta en nosotros. Si confiamos en Él, comienza a venir el poder de Dios, hermano, y vas a salir sonriendo. En medio de tu desierto vas a estar con gozo, hermano. Como dice hay un corito que dice que cuando llueve hay mucha gente que, hermano, que, ¿cómo dice esa canción, hermano? ¿No la ha oído usted de repente, de Daddy Yankee? Que dice que que él danza bajo la lluvia, que él no llora bajo la lluvia, ni se pone triste bajo la lluvia, sino que él danza en medio de la lluvia. Y no dice, pues, mi desierto en paraíso convirtió. Cuando tú tienes las fuerzas del águila, tus desiertos se convierten en paraísos. Ay, Dios. Ay, hermano. Moisés no llegó al monte de Dios con sus propias fuerzas. El poder de Dios lo llevó. El poder de Dios lo llevó, lo impulsó a ir más allá del desierto. Con esto podemos deducir que el poder de Dios, hermano, hace superar lo que parece interminable para nosotros. Hace que terminemos. El desierto, hermano, mire, no es el fin, solo es un proceso. Cuando llegamos al límite del Espíritu Santo, hermano, nos lleva más allá de lo que nuestra humanidad soporta. El poder de Dios no solo nos ayuda a soportar, sino que nos empuja a vencer y a ver la gloria en medio de lo más difícil, hermano. Tenemos que ir más allá del desierto para encontrarnos con la presencia de Dios. Tenemos que ir más allá de la prueba para ver la gloria de Dios. Tenemos que ir más allá de nuestras lágrimas para ver el consuelo de Dios. Tenemos que ir más allá de nuestra tristeza para alcanzar el gozo y la alegría del Señor. Tenemos que ir más allá del dolor y los padecimientos para encontrarnos con los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos y planes para tu vida, pero tienes que ir más allá del sufrimiento, más allá de tu desierto, más allá de las cosas que estás pasando para encontrarte con las cosas que Dios tiene para ti. Canaán le esperaba una tierra prometida, pero la tierra prometida estaba más allá del desierto. Tú vas a alcanzar tu Canaán, vas a alcanzar tu sanidad, vas a alcanzar tu solvencia económica, vas a alcanzar muchas cosas en el nombre de Jesús. Porque las fuerzas del águila están en ti. Las fuerzas yo solo quería hablar de 7. Uno es uno, ver más allá de nuestros ojos naturales. Se lo voy a dejar aquí los 7. 2, ir más allá del desierto. 3, ir más allá de las bendiciones terrenales, que serían bendiciones eternas. Ir más allá de este mundo, que sería la eternidad. Ir más allá ¿de qué? Cuando vemos aquí dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Tenemos que ir más allá, y ir más allá es hacer la voluntad del Padre y dejar de hacer nuestra voluntad. Y por último, 7, ir más allá significa tener conocimiento y entendimiento elevado, superior. Por eso aquí dice, mire, conocimiento tan maravilloso está más allá
de mi comprensión. No lo puedo comprender, no lo puedo entender, pero el que tiene fuerza de águila entiende más allá de su capacidad. El que tiene la fuerza del águila tiene un conocimiento pleno, tiene un entendimiento pleno. Ok, yo quiero ir cerrando, pero quiero ir cerrando con esto. No todavía voy a terminar. Denme unos segunditos más, aunque esto es largo, pero aguántenme. Quiero terminar con esto y quiero bendecir su vida. En el libro de Efesios 1:3 dice: demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales. Ay, Dios mío, no, disculpe, aquí hay algo que hacer todavía. Deme un segundito, me da un segundito. ¿Sí? No dice amén, va, pero a quien no quiera. No problem, dijo el gringo. Vamos a ver. A este seguramente estoy que le hace falta esto. Ahí está. Ahí estamos. Hoy sí. Ahí está. Hoy sí. Mire lo que dice. Las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecen por encima de las bendiciones de las duraderas montañas y más allá de las bendiciones de las colinas eternas. Más allá de las colinas eternas. A Jacob, aquí Jacob estaba bendiciendo a su hijo José, pero mire cómo, hermano, Jacob utiliza las montañas para referirse a las bendiciones de José. Y recordemos que las montañas son figuras de la grandeza, de la permanencia y la abundancia. Eso quiere decir que las bendiciones que Jacob, hermano, que Jacob iba a recibir, iban a ser grandes, permanentes y en abundancia. Tu bendición no es pasajera, hermano. Ay, Dios. Si tú tienes fuerzas de águila, la bendición que te van a dar no es pasajera. No es que hoy tengas la bendición y mañana la vas a perder. No, tú no vas a perder la bendición. Si tienes fuerzas de águila, tu bendición va a permanecer contigo y lo van a disfrutar los hijos de tus hijos, 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 de tus hijos. Van a disfrutar tus bendiciones porque tú tienes fuerzas de águila. Y las fuerzas de águila, ¿sabe qué hacen? Traer una bendición abundante y eterna. Por eso, mire, esto quiere decir que las bendiciones que Jacob iba a recibir iban a ser grandes, permanentes y abundantes. Perdón, José, no Jacob. Y mire, qué tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí le dice: las bendiciones de tu padre y tu madre prevalecerán. Por encima prevalecerán. No está diciendo que morirán, sino van a sobresalir. Por encima de las bendiciones de las duraderas montañas. Yo le pregunto, ¿cuántos años lleva ese Santa María ahí? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántas generaciones han pasado y han visto al Santa María, el volcán? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pasan las generaciones y ahí está el volcán. Usted se muere y van a venir sus tataranietos, sus cascaranietos. Y ahí va a estar el Santa María. Por eso en el Salmo 125, ¿qué dice? Los que confían en el monte, en el Señor, son como el monte de Sión. ¿Qué dice? Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Cuando está diciendo aquí: las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecerán por encima de las bendiciones de las duraderas montañas. Las montañas no se acaban, son eternas, son permanentes. Así va a ser la bendición que Dios quiere darte. Dios quiere darte una bendición que prevalece más allá de las montañas duraderas. Amén. Eso quiere decir que las bendiciones, hermano, que Jacob estaba proclamando sobre José no eran bendiciones pasajeras, sino perdurables, permanentes. Y esa bendición no solo era una bendición terrenal, la bendición iba más allá de las cosas terrenales. Esta bendición va más allá de las bendiciones terrenales. Contenía bendiciones celestiales, eternas. Cuando tú tienes fuerzas de águila, comienzas a recibir bendiciones, pero no bendiciones terrenales ni materiales. Comienzas a recibir bendiciones eternas y celestiales. Porque las bendiciones terrenales, ¿cuántos quieren dinero?
Dijo el apóstol hoy, quiero mucho dinero. Quiero hacer mucho dinero, dijo el apóstol en su primera prédica que lo oía. Decían, quiero mucho dinero. Está bien. Ese es tu propósito, hacer mucho dinero en esta vida, está bien. Entonces, hace mucho dinero. Y te van a decir como le dijeron a aquel. Hoy vienen por tu alma. ¿Y a quién le vas a dejar todo el dinero que dejaste? Así decía el apóstol hoy en la mañana. ¿A quién le vas a dejar todo el dinero que tenés? Tenemos que buscar las bendiciones de allá arriba. Porque las bendiciones de allá arriba las vas a poder disfrutar aquí y te las vas a llevar allá arriba. No se acaban. Hermano, que vengan sobre tu vida las bendiciones que están más allá de las colinas, es decir, que vengan a ti las bendiciones celestiales y eternas sobre tu vida, sobre tu cabeza, sobre tu casa, sobre tus hijos. Estas bendiciones van más allá de las bendiciones terrenales. Ya basta que tú estés buscando bendiciones terrenales, comienza a buscar bendiciones celestiales eternas. Pon tu interés en las cosas de arriba. Si tú tienes fuerzas de águila, vas a comenzar a recibir las bendiciones del más allá. Del más allá. Por eso, mire, ¿cuáles son las bendiciones del más allá? Demos gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Te trajeron bendiciones del cielo. Cuando tú tienes fuerzas de águila, comienzas a interesarte en las bendiciones eternas. Ya no en las bendiciones de este mundo. Ya las bendiciones de este mundo, o perdón, las riquezas de este mundo, hermano, las cosas de este mundo ya no se vuelven atractivos para ti. Comienzas a interesarte en las cosas celestiales, espirituales, como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, que aunque tenían bendiciones terrenales, esas riquezas no le traían satisfacción a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos entendieron que esas bendiciones iban a ser pasajeras, que se iban a acabar, iban a ser perecederas. ¿Y sabe qué dice? Que comenzaron a buscar las bendiciones de allá arriba. Comenzaron a buscar la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Hermano, dice aquí que el Señor nos trajo bendiciones celestiales y espirituales. Ojo, porque Cristo no solo nos trajo cosas terrenales, materiales. Aquí dice que nos trajo cosas espirituales. Es decir, que Él nos trajo su favor, su gracia, su gloria, su autoridad, su bondad, su paz, la salvación. Todas son riquezas que Dios nos ha traído. Y tenemos que agarrar esas bendiciones, es decir, no voy a descuidar mi salvación porque esa es una riqueza que Dios me ha dado. Recordemos que José es figura de Cristo. José fue rechazado por sus hermanos, pero exaltado a la diestra del rey. Y luego se convirtió en el salvador del pueblo judío. Y eso mismo sucedió con Cristo. Por lo tanto, estas bendiciones van más allá de las colinas eternas. Nos hablan de la bendición eterna que el Padre envió a través de Cristo para nosotros. Él nos ha bendecido. Busquemos las bendiciones que Cristo nos trajo, porque son eternas. Preocúpese más por buscar las cosas que Dios nos ha traído y nos ha enviado por medio de Cristo Jesús, y no las bendiciones de este mundo, que son pasajeras, temporales y perecederas. Mire, en la poesía hebrea, súbase Carlos, esa palabra más allá de las colinas eternas tiene un significado infinito, incalculable, sin fronteras. Está diciendo, hermano, que esas bendiciones que le dieron a José eran bendiciones. ¿Qué le digo yo, hermano? Aquí mire, eran bendiciones incalculables. Era una bendición infinita que nunca se iba a acabar. Nunca se va a acabar. Vuelvo a repetirte, las cosas de este mundo se acaban, pero las cosas de arriba nunca se acaban. Cuando tú comienzas a tener fuerzas de águila, comienzas a buscar las cosas eternas y celestiales. Comienzas a buscar las bendiciones que están más allá de este mundo, que están más allá de esta tierra. Así como algunos hacen,
que comienzan a codiciar las riquezas de Estados Unidos más allá de Guatemala. Pero usted no va a codiciar de este mundo, de un país, ni de Europa, ni de América. Usted tiene que codiciar las riquezas de arriba y decir: yo quiero las riquezas celestiales. ¿Cuántos quieren las riquezas celestiales? Mire, está tremendo. Porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El que tiene fuerzas de águila no solo busca ser pastoreado en esta vida, sino que busca ser pastoreado, ser dirigido, ser llevado a la eternidad. ¿Por qué tú quieres, pastor? Porque quiero llegar a la eternidad. El que tiene fuerzas de águila no solo busca cobertura para un momento, sino para una eternidad. Mire esta. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Aquí vemos que Jesús fue más allá de los discípulos, se puso a orar para poder hacer la voluntad del Padre. Entonces necesitamos la fuerza del águila para hacer la voluntad del Padre, para ir más allá de nuestra voluntad, ir más allá de las cosas que tú quieres hacer. ¿Y qué cosas hay más allá de la voluntad del hombre? La voluntad de Dios. Si tú nunca vas más allá de tu voluntad, nunca podrás hacer la voluntad de Dios. Conocimiento tan maravilloso están más allá de mi comprensión. El que tiene la fuerza del águila comprenderá más allá de su capacidad. Hay un pleno conocimiento. Otras versiones dicen: tu saber es tan elevado que no puedo entenderlo. Pero el que tiene las fuerzas del águila entiende más allá que los demás. Comienzas a tener un conocimiento más allá, un conocimiento superior, un entendimiento superior a los demás, porque tú tienes entendimiento superior. ¿Por qué tienes conocimiento y entendimiento superior? Porque tienes las fuerzas del águila. Vas más allá de tus límites, más allá de tu conocimiento. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dile: yo necesito las fuerzas de águila. Yo necesito que tú me ayudes, por favor, Señor. Dile: por favor, ayúdame, Señor, a ir más allá de mis capacidades. Que la fuerza del águila me ayuden a superar mis límites. Que yo pueda ir más allá de mis límites, más allá, como lo hizo Abraham. Que Abraham, Señor, vio más allá de sus ojos naturales. Moisés fue más allá del desierto y se encontró con tu gloria. Padre, queremos ser como José, que recibió la bendición del más allá de lo terrenal. Recibió bendiciones terrenales y celestiales. Vemos el salmista decir: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me pastoreará más allá de la muerte. No solo buscamos ser pastoreados en este mundo, sino ser conducidos a la casa del Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada, que nuestro objetivo sea la casa del Padre. Que nuestro objetivo no solo sea tener cosas en este mundo, sino que nuestro verdadero objetivo sea llegar a la casa del Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Te pedimos a ir más allá de la voluntad nuestra. Y si vamos más allá de nuestra voluntad, haremos tu voluntad.
Pero si no podemos superar nuestra voluntad, no podremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender más allá, a tener un conocimiento superior, un entendimiento superior. Por favor, papá, necesitamos esas fuerzas del águila. Necesitamos perfeccionarnos en esa fuerza. Dile: necesito esa fuerza de águila, Señor. Envía tu fuerza esta noche sobre nosotros. Que venga tu fuerza sobre tu pueblo. Y que esa fuerza pueda bendecirnos grandemente, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Sé que hay hermanos que irán más allá del desierto. Van a salir de su lucha, de su prueba, de su sufrimiento. Porque tu poder se perfecciona en ellos en esta tarde. Aquellos que han tenido, Señor, ese sentir de quedarse en esa prueba, en ese desierto, no se quedarán ahí. No. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas. Que el Señor te ministre fuerzas de águila en esta hora de la noche. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Que hoy tu pueblo se vaya con esa convicción que hoy se va con nuevas fuerzas. Pero no fuerzas humanas, sino fuerzas divinas. Fuerzas de águila. Esas fuerzas que estaban en Cristo. Esas fuerzas estarán en ellos. La fuerza que tenía Cristo cuando fue llevado al desierto a ayunar. Esa misma fuerza vendrá sobre este pueblo. Esa fuerza sobrenatural los ayudará a que ese desierto se quede pequeño, que esa lucha se vuelva pequeño, que esa enfermedad se vuelva pequeña, insignificante, que ese gigante se vuelva pequeño. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendigo a tu pueblo, a resplandecer. Esta fue una transmisión en vivo desde la Iglesia Evangélica Pentecostés de Jesucristo Ministerios Ebenezer en Chiquilajá, Quetzaltenango.